Los desposeídos, de Úrsula K. Lewin, Estados Unidos. De noche, en los campamentos de proyectos todo el mundo tosía. Durante el día tosían menos, estaban demasiado ocupados para toser. El polvo era el enemigo de todos, ese polvillo fino y seco que se adhería a la garganta y los pulmones. El enemigo y el mimado de todos, la esperanza. Antaño ese mismo polvo había estado posado, opulento y oscuro, a la sombra de los árboles. Quizá con el trabajo de todos volvería a ser como antes. Ella extrae de la piedra la hoja verde, del centro de la roca el agua clara. Jimar siempre tarareaba la melodía, y ahora el calor del atardecer, mientras regresaba al campamento, a través de la llanura, cantaba en alta voz las palabras. ¿Quién? ¿Quién es ella? Preguntó Shebek. Jimar sonrió. Tenía manchada salpicada de costras de polvo la ancha cara sedosa, el pelo sucio de polvo y un olor fuerte y agradable a sudor. Yo me crié en Levante del Sur, dijo, donde están los mineros. Es una canción de mineros. ¿Qué mineros? ¿No lo sabes? La gente que ya estaba aquí cuando llegaron los colonos. Algunos se quedaron y se unieron a la solidaridad. Extraían el oro, el estaño. Todavía conservan algunas festividades y canciones. El Tade era minero, solía cantarme esta canción cuando yo era niña. Bueno, entonces, ¿quién es ella? No sé, es lo que dice la canción. ¿No es acaso lo que hacemos aquí, haciendo brotar de la piedra las hojas verdes? Eso me suena a religión. Tú siempre con tus raras palabras librescas. Es solo una canción. Ah, cuánto me gustaría volver al otro campamento. Así podría nadar un rato. Apesto. Yo apesto. Todos apestamos. En solidaridad. Pero estaba a 15 kilómetros de las playas del Tamae, y en el campamento solo se podía nadar en polvo. Había un hombre en el campamento, con un nombre que sonaba parecido a Shevet. Cuando llamaban a uno respondía el otro. Shevet sentía una especie de afinidad con él, una relación más íntima que la de fraternidad, a causa de esa semejanza accidental. Un par de veces había notado que Shevet lo observaba, nunca se habían hablado. Las primeras décadas de trabajo en el proyecto de replantación forestal habían sido para Shebeck un periodo agotador, de silencioso resentimiento. No tendrían que reclutar para estos proyectos y levas especiales a personas que habían elegido trabajar en campos significativamente funcionales como la física. ¿Acaso no era inmoral hacer un trabajo que uno no le gustaba? Alguien tenía que hacerlo, pero había tanta gente a la que un trabajo le daba lo mismo que otro, que cambiaba de oficio sin cesar. Ellos tendrían que haberse ofrecido como voluntarios. Este trabajo, por ejemplo, podía hacerlo cualquier tonto. En realidad muchos podrían hacerlo mejor que él. Shebeck siempre se había sentido orgulloso de su propia fortaleza y nunca había dejado de ofrecerse para las tareas pesadas en los turnos rotativos de cada 10 días. Pero aquí era día tras día, 8 horas por día, en el polvo y el calor. Pasaba la jornada entera de trabajo esperando la noche para estar a solas y pensar, pero en el instante en que llegaba a la tienda dormitorio después de la cena, empezaba a cabecear y dormía como una piedra hasta el amanecer, y nunca le cruzaba por la mente un solo pensamiento. Encontraba torpes y rústicos a los compañeros de trabajo, y hasta los más jóvenes lo trataban como a un niño. Desdeñoso y resentido, solo encontraba placer en escribir a sus amigos Tirin y Robab en un código que habían inventado en el instituto, una serie de equivalentes verbales de los símbolos de la física temporal. Escritos los signos parecían un mensaje cifrado, pero en realidad no tenían ningún sentido, a no ser la ecuación o la fórmula filosófica que enmascaraban. Las de Shebeck y Robab eran ecuaciones genuinas. Las cartas de Tirin, muy divertidas, habrían convencido a cualquiera de que se refería a emociones y sucesos reales, pero la física que había en ellas era discutible. Cuando Shebeck descubrió que podían elaborar estos enigmas mentales mientras cavaba fosos en la roca con una pala roma en medio de un huracán de polvo, empezó a enviarlos con frecuencia. Tirin le contestó varias veces, Robab solo una. Era una muchacha fría, como él sabía muy bien. Pero nadie en el instituto conocía las desdichas de Tirin. A ellos no los habían enviado.
cuando se iniciaban apenas en la investigación independiente, a trabajar en un condenado proyecto de replantación de bosques. En ellos no se desperdiciaba la función primordial. Estaban trabajando, haciendo lo que querían hacer. Él no trabajaba, trabajaban en él. Sin embargo, había un raro sentimiento de orgullo en lo que uno conseguía hacer de esa manera, en solidaridad, una extraña satisfacción. Y algunos de los compañeros de trabajo eran en verdad personas extraordinarias. Jimar, por ejemplo, al principio, la recia hermosura de la muchacha lo había intimidado, pero ahora se sentía lo bastante fuerte como para desearla. Ven conmigo esta noche, Jimar. Oh, no, dijo ella. Lo miró tan sorprendida que Shebek añadió con cierta dolorida dignidad. Creía que éramos amigos. Lo somos. ¿Entonces? Tengo un compañero. Él ha vuelto. Podías habérmelo dicho, le dijo Shebek enrojecido. Bueno, no se me ocurrió que tenía que hacerlo. Lo siento, Shev. Lo miró tan apesadumbrada que él dijo, no sin cierta esperanza. ¿No crees que... No, no pueden encararlo así, un poco para él y un poquito para otros. Una unión de por vida es contraria a la ética odoniana, me parece, replicó Shev en tono áspero y pedante. Mierda, dijo Jimar con su voz dulce. Lo que es malo es tener, compartir es bueno. ¿Qué más puedes compartir que la totalidad de tu persona, tu vida entera, todas las noches y todos tus días? Shebek estaba sentado con las manos entre las rodillas, la cabeza gacha, un muchacho largo, anguloso, desconsolado, inconcluso. No soy adecuado para eso, dijo, al cabo de una pausa. ¿Tú? En realidad no he conocido a nadie, ya ves, ni siquiera te entendí, estoy aislado. No puedo salir, nunca podré. Sería absurdo en mí pensar en tener compañía. Esas cosas son para los seres humanos. Timidez, no recato sexual, sino la timidez del respeto, Jimar le puso una mano en el hombro, no para consolarlo, no le dijo que era igual a todos los demás, le dijo. Nunca volveré a conocer a alguien como tú, chef, nunca me olvidaré de ti. De cualquier modo, un rechazo era un rechazo. Pese a la ternura de Jimar, Shevek se separó de ella con el alma maltrecha, resentido. Hacía mucho calor, nunca refrescaba excepto a la hora que precede al alba. El hombre llamado Shevet se acercó una noche a Shebek después de la cena. Era un hombre de 30 años, recio y bien parecido. Estoy harto de que me confundan contigo, dijo. Búscate otro nombre. Antes esta agresividad insolente hubiera dejado perplejo a Shebek. Ahora respondió en el mismo tono. Cámbiatelo tú, si no te gusta, dijo. Tú no eres más que uno de esos aprovechados miserables que van a la escuela para no ensuciarse las manos, dijo el hombre. Siempre tuve ganas de sacarte a golpes esa mierda de adentro. No me llames aprovechado, dijo Shebek, pero no se trataba de una batalla verbal. Shebek le asestó un doble puñetazo y recibió a cambio varios golpes. Tenía los brazos largos y era más temperamental de lo que su adversario suponía, pero fue derrotado. Varias personas se detuvieron a mirar, vieron que era una pelea justa y poco interesante y siguieron de largo. La pura violencia no les ofendía ni los atraía. Shebek no pidió ayuda, no era asunto de nadie más que de él. Cuando volvió en sí estaba tendido de espaldas en la oscuridad, entre dos tiendas. Tuvo un zumbido en el oído derecho durante un par de días y un labio partido que tardó mucho en sanar a causa del polvo que irritaba todas las heridas. Shevet y él nunca más volvieron a hablarse. Solía ver al hombre desde lejos en otras fogatas cocina sin animosidad. Shevet le había dado lo que tenía que dar, y él había aceptado el don, aunque hasta pasado mucho tiempo no supo aquilatarlo ni apreciarlo. Cuando al fin entendió, no le pareció distinto de otros dones, de otra época. Una muchacha que se había incorporado recientemente a la cuadrilla se le acercó como lo hiciera Shevet en la oscuridad, cuando se retiraba de la fogata cocina. Y el labio aún no se le había curado, no recordaba nada de lo que ella le dijo, había bromeado con él, y también entonces Shevet había respondido con naturalidad. Por la noche fueron juntos a la llanura y ella le dio la libertad de la carne. Era el regalo que ella tenía para él, y él lo aceptó. Como todos los niños de Anarres,
Shebek había tenido experiencias sexuales con chicos y chicas indistintamente, pero todos eran niños en aquel entonces. Nunca había llegado más allá de un placer que, suponía, era todo cuanto cabía esperar. Besnun, experta en deleites, le hizo conocer el corazón de la sexualidad, donde no hay rencores ni ineptitudes, donde los dos cuerpos se pugnan por unirse, anonadan al instante y trascienden el yo, y trascienden el tiempo. Todo era simple ahora, tan simple y hermoso, allá afuera en el polvo, cálido, a la luz de las estrellas. Y los días eran largos y tórridos, y luminosos, y el polvo tenía el olor del cuerpo de Beshu. Shebek trabajaba en ese entonces en una cuadrilla de plantadores. Los camiones habían llegado del noreste cargados de árboles diminutos, millares de plantones cultivados en las montañas verdes, el cinturón de lluvias, de más de 40 pulgadas anuales de agua. Cuando terminaron, las 50 cuadrillas que habían llevado a cabo los trabajos del segundo año partieron en los camiones de caja chata y al alejarse todos volvieron a la cabaña para mirar y vieron lo que habían hecho. Una bruma, una leve bruma de verdor, flotaba sobre las combas blanquecinas y las terrazas desérticas. Un hálito de vida soplaba cruzando los llanos muertos, y hubo vítores, y cánticos, y gritos de camión a camión. En los ojos de Shebek asomaron unas lágrimas. Pensó, ella extrae de la piedra la hoja verde. A Jimar la habían enviado otra vez hacia allá tiempo, al levante del sur. ¿Por qué haces muecas?, le preguntó Besham, apretándose contra él mientras el camión traqueteaba y acariciándole con fuerza el brazo endurecido, blanqueado por el polvo. Mujeres, dijo Bokep, en el paradero de camiones de ganga de estaño en el poniente sur. Las mujeres se creen tus dueñas. Ninguna mujer es capaz de ser realmente odoniana. ¿Y Odo misma? Teoría. Y ninguna vida sexual después de que mataron a Cieo, ¿no? En todo caso, siempre hay excepciones. Pero para la mayoría de las mujeres, la única relación con un hombre es tener, poseer o ser poseída. ¿Piensas que en eso son distintos de los hombres? Lo sé, lo que un hombre quiere es libertad, lo que quiere una mujer es propiedad. Solo te dejará partir si te puede canjear por otra cosa. Todas las mujeres son propietarias. Es abominable decir una cosa semejante de la mitad del género humano, dijo Shebek preguntándose si el hombre tendría razón. Beshum se había lamentado amargamente cuando lo destinaron otra vez al noreste. Se había enfurecido y había llorado, tratando de hacerle decir a Shebek que no podía vivir sin ella, e insistiendo en que ella no podía vivir sin él, y en que tendrían que ser compañeros, como si ella pudiera quedarse con un hombre todo un año. En el idioma de que Shebek hablaba, el único que conocía, no existían expresiones coloquiales posesivas para el acto sexual. En právico, no significaba absolutamente nada que un hombre dijese que había tenido a una mujer. La palabra de significado más aproximado y que también se empleaba secundariamente como una maldición era específica, significaba violar. El verbo usual se conjugaba únicamente con un sujeto plural y solo era posible traducirlo a una palabra neutra como copular. Significaba un acto realizado por dos personas, no algo que hacía o tenía una persona. Ninguno de estos referentes verbales podía expresar, ni mejor ni peor que cualquier otro, la totalidad de la experiencia, y aunque Shebek era consciente del área que quedaba fuera, no sabía muy bien en qué consistía. Era indudable que él mismo se había sentido dueño de Besham. Había tenido la impresión de poseerla en algunas de esas noches estrelladas en la llanura, y también Besham había creído poseerlo, pero se habían equivocado los dos. Y Besham, a pesar de su sentimentalismo, lo sabía. Por último, se había despedido de él con un beso y una sonrisa, y lo había dejado partir. Besham nunca lo había poseído. En aquel primer estallido de pasión sexual adulta, era el cuerpo de Shebek el que los había poseído, a él y a ella. Pero eso era cosa del pasado. Ya nunca más, pensaba Shebek a los 18 años, sentado a medianoche con un compañero de ruta en el paradero de camiones de ganga de estaño,
frente a un vaso de una empalagosa bebida frutal, mientras esperaba incorporarse a alguna caravana que lo llevara al norte, ya nunca más volvería a ocurrir. Aún podían ocurrirle muchas cosas, pero ya no lo tomarían desprevenido por segunda vez, ya no volverían a abatirlo, a derrotarlo. La derrota, la rendición tenía sus propios éxtasis. Quizá Beshum misma no buscara otra cosa. ¿Y por qué habría de buscarla? Ella, libre, lo había liberado. No estoy de acuerdo, ¿sabes? Le dijo al carilargo Bokep, un químico agrícola que viajaba a Abenay. Creo que la mayoría de los hombres tienen que aprender a ser anarquistas. Las mujeres no necesitan aprender. Bokep meneó torvamente la cabeza. Es por los críos, dijo. El hecho de tener bebés las convierte a todas en propietarias. No te quieren soltar, suspiró. Toca y huye, hermano. Esta es la norma. Nunca dejes que se apoderen de ti. Shebek bebió el zumo de fruta y sonrió. No lo permitiré, dijo. Volver al instituto regional, poder contemplar una vez más aquellas colinas bajas, tachonadas de bronce por las hojas de las matas de Holum, visitar los domicilios y dormitorios, las aulas, los talleres y los laboratorios, todos los lugares en que había vivido hasta los 13 años, era una verdadera felicidad. Para Shebek el retorno siempre sería tan importante como la partida. Partir no era suficiente, o lo era solo a medias, necesitaba volver. En aquella tendencia asomaba ya, tal vez, la naturaleza de la inmensa exploración que un día habría de emprender hasta más allá de los confines de lo inteligible. De no haber tenido la profunda certeza de que era posible volver, aun cuando no fuese él quien volviera, y de que en verdad, como un periplo alrededor del globo, el retorno estaba implícito en la naturaleza misma del viaje, tal vez nunca se hubiera embarcado en aquella larga aventura. Nunca navegarás 2 veces por el mismo río, ni volverás jamás al mismo punto de partida. Shebek lo sabía bien, ese principio era la base de su concepción del mundo. Más aún, a partir de él, del reconocimiento de la transitoriedad de todas las cosas, había desarrollado una vasta teoría según la cual la eternidad se manifestaba plenamente en aquello que más cambia, y tu relación con el río, y la relación del río contigo y consigo mismo es a la vez más compleja y menos inquietante que una mera creencia de identidad. Puedes volver al punto de partida, postula la teoría temporal general, siempre y cuando comprendas que el punto de partida es un lugar en el que nunca has estado.